Y muy bien, aquí ya estamos, somos poquitos hoy, pero aquí estamos. No sé si tú quieres empezar con algo, Miguel. Pues nada más igual dar la bienvenida quizá cuando entré justo estaban hablando, algo estaba comentando Mateo sobre una iglesia donde a veces hay mucha gente y tú decías y a veces cuando no hay también. Yo creo que este espacio también responde a eso mismo. Entonces, cuando habemos 20 y podemos tener 4 o 5 grupos, qué bueno, gracias a Dios. Y ahorita estamos al menos 2, 4, 6 personas, así que podemos hacer la misma dinámica y platicar entre nosotros. Yo creo que lo importante es mantener el espacio activo y también recordar lo que tú decías ahorita, ¿no? Que es un recurso que queda, quienes no pudieron estar hoy pueden verlo por YouTube y también nutrirse un poco de lo que cada uno y cada una pueda decir esta noche en cuanto al tema. Así que pues bienvenidos y dialoguemos, ¿no? Que es lo más importante del espacio, no es cuánta gente vemos, sino el diálogo que se genera en cuanto al tema que tú propones, David. Entonces, pues adelante, bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Gracias, Miguel. Lo que quiero, bueno, hemos venido como trabajando muchos temas, relacionados con la cruz. También hemos, bueno, tocado temas de violencia, de historia, etcétera. Y entonces hoy quiero trabajar un poco el tema de la culpa, o sea, algunas de estas ideas tradicionales que nos han metido o que nos han enseñado. Y también servirá como una transición porque ya la próxima semana vamos a empezar a tocar temas de Adviento. Bienvenida, Marta. Bueno, entonces la pregunta que puse para hoy es, ¿murió Jesús por tu culpa? ¿No? Cuando hablamos de quién es culpable, ¿no? De la muerte de Jesús, en principio podríamos hablar de muchas personas, como Poncio Pilatos, él fue el que sentenció a Jesús a la cruz, o igual la turba, ¿no? Que estaban gritando, crucifícalo, crucifícalo, que había juntado el sumo sacerdote y los otros judíos, que también los miembros del concilio, ¿no? Las autoridades que dijeron que Jesús era digno de muerte. Entonces podríamos señalar a varias personas o grupos como culpables, pero desde hace muchos siglos se ha enseñado en la iglesia que cada uno de nosotros también tiene la culpa, ¿no? De la muerte de Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque se enseña que Jesús tuvo que morir para expiar nuestros pecados, los pecados de toda la humanidad. Y como cada uno de nosotros es pecador, pues todos nuestros pecados, cada uno de mis pecados como de alguna forma contribuyó a la muerte de Jesús y eso me hace a mí responsable y culpable también de su muerte, ¿no? Cada uno de nosotros tendría que ser, por mi culpa, Jesús tuvo que morir porque tenía que expiar mis pecados para salvarme. Bueno, esto es lo que enseña la Biblia. Y para responder a esto, quiero trabajar un poco estos temas como pecado, culpa y expiación y ver lo que se ha enseñado en la iglesia y luego también lo que hay en la Biblia, ¿no? Generalmente, bueno, obviamente partimos de un concepto de pecado, ¿no? Y generalmente pensamos en pecado como algo prohibido por Dios, ¿no? Pensamos en los 10 mandamientos, como no matarás, no cometerás adulterio, etcétera. No robarás, pero también sabemos que hay otros pecados como menos graves, tal vez mentir o decir malas palabras, ofender o insultar a alguien. Y supuestamente se nos dice, ¿no? Que todos estos pecados que cometemos ofenden a Dios, ¿no? Lo hacen enojar, nos hacen culpables ante Él. Y cuando hay pecado y culpa, tiene que haber castigo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios supuestamente es justo, ¿no? Y se entiende la justicia en estos términos de que cuando hay pecado y culpa, la justicia exige que haya castigo, ¿no? Por su justicia, Dios no puede pasar por alto el pecado ni tolerarlo porque eso sería injusto y Dios no puede ser injusto, ¿no?
Entonces, hay dos formas en que Dios podría en principio castigar nuestros pecados, ¿no? O vamos a decir, dos terrenos, ¿no? Uno sería en esta vida, ¿no? Y todos hemos, bueno, vivido, pensado, conocido, ¿no? Esta idea de que cuando nos pasan cosas malas, pues Dios nos está castigando, ¿no? Por algún pecado que cometimos. Hay esta idea de un Dios que siempre como que nos está observando y cuando caemos en pecado se enoja y luego actúa, hace algo desde el cielo como para castigarnos, sobre todo si nuestro pecado es más grave o más serio, ¿no? Mientras más grande sea tu pecado, más severo va a ser el castigo de Dios. Y entonces, cuando sucede algo muy malo a alguna persona, ¿no? Se enferma, pierde a un ser querido o de hecho muere o algo así. Luego la gente piensa, pues debe haber cometido algún pecado muy serio y Dios lo está castigando por ese pecado. O visitamos a la gente en el hospital, ¿no? Los que tenemos la experiencia y dicen, pues esta persona, estoy en el hospital, ¿qué haría yo? ¿Por qué Dios me está castigando? ¿Qué hice? A veces ni siquiera sabe uno, ¿no? Está como pensando, pues, ¿qué hice? Y luego, pues cuando tenía 10 años hice esto, a lo mejor por eso me está castigando Dios, ¿no? Entonces, se nos ha metido esta idea de que constantemente las cosas malas que nos pasan son como castigo de Dios, ¿no? Y aún Dios, pues si quisiera perdonarnos, su justicia no lo permite, ¿no? Y entonces, pues la pregunta es, pues, ¿cómo nos salvamos de estos castigos? Y aquí es donde se empieza a manejar esto de la expiación, ¿no? Hay que pagar por los pecados expiándolos, ¿no? ¿Y cómo se expían los pecados? Pues según esta forma de pensar, con el sufrimiento, ¿no? Con el dolor o con la muerte y la sangre, ¿no? Y entonces, como había que expiar nuestros pecados, pues supuestamente, ¿no? En su amor, Dios manda a su Hijo al mundo para satisfacer las exigencias de su justicia. Y esto esto lo hizo Jesús sufriendo en nuestro lugar el castigo que nuestros pecados merecían. Y esto tiene que ver no solo con lo que sufre en este mundo, se me olvidó mencionar que también se maneja la idea de que tenemos que sufrir por nuestros pecados el castigo después de la muerte, ¿no? En un lugar como el purgatorio o el infierno. Entonces los castigos de Dios pueden ser tanto en esta vida como en el más allá, ¿no? Entonces se interpreta la muerte de Jesús como una expiación, ¿no? Jesús vino al mundo ¿a qué? A morir en la cruz para expiar nuestros pecados y nuestra culpa y así librarnos de la condenación y el castigo de Dios en otro mundo, ¿verdad? Pero también como convertir a ese Dios, podríamos aplacar la ira de este Dios contra nosotros, ¿no? Y bueno, entonces en ese sentido se dice que Jesús murió por tus pecados, murió por tu culpa, tú debías sufrir el castigo que merecían tus pecados, pero por la gracia, la misericordia de Dios, Jesús sufrió tu castigo en tu lugar, ¿no? Y cuando escuchamos estas frases como Jesús murió por nosotros, Jesús murió por nuestros pecados, esas son las ideas que nos vienen a la mente, ¿no? Igual cuando vemos, no sé, una cruz o un crucifijo, ¿no? Se nos enseña, pues hay que pensar, pues eso es lo que yo merecía por mis pecados. Yo merecía ser castigado, pero gracias a Dios, Él cargó todos mis pecados en Jesús en la cruz y ahora estoy libre de ese castigo. Y entonces también se nos enseña que debemos estar como muy agradecidos con Dios de que haya enviado a Jesús a morir en la cruz en nuestro lugar y pues debemos como cambiar nuestra vida en agradecimiento a esa salvación que nos dio Dios enviando a Jesús a morir para expiar nuestros pecados, ¿no? Pero al mismo tiempo se sigue enseñando
que aparte de estar agradecido, tienes que seguir reconociendo tu culpa, ¿no? Tanto tu culpa pasado, ¿no? Seguir recordando, por tu culpa, Jesús tuvo que morir. Y aunque llevó tu pecado en la cruz en el pasado, tú todavía tienes que cargar con tu culpa, reconociendo tus pecados. Tienes que seguir cuidándote de no pecar, porque cuando pecas, luego tienes que confesar tus pecados y pedir perdón por ellos, ¿no? Creo que muchos de nosotros conocemos la misa católica en la que se dice, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Y luego viene esta frase que se supone que uno inclusive a veces debe golpearse el pecho, ¿no? Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, ¿no? Y luego, bueno, por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Noten esta idea de que sigo cargando mi culpa, ¿no? Porque sigo pecando y necesito la intercesión. Es interesante que en esta confesión no se menciona la cruz o Jesús, en parte porque como que Jesús expió ya los otros pecados del pasado, pero los que seguimos cometiendo, pues de alguna forma seguimos teniendo que expiar nuestras culpas, ¿no? Y también en la tradición luterana y protestante, seguimos con estas confesiones. Generalmente yo no he visto mucho que se maneje tanto lo de la culpa, pero sí pedimos perdón a Dios. Se nos dice que igual que Cristo pagó por nuestros pecados en la cruz y por eso Dios nos perdona, ya no estamos bajo su ira. Hay esta idea de, nuevamente muchas veces en nuestras iglesias, ¿no? De que en la cruz Jesús aplacó esa ira de Dios, nos salvó del castigo que merecíamos, ¿no? Pero bueno, uno se pregunta, y si es así, ¿por qué seguimos cargando con nuestra culpa? Porque muchos de nosotros, pues seguimos sintiéndonos culpables, ¿no? Todavía hacemos cosas malas, cometemos pecados y por eso sentimos como que no estamos bien con Dios, que Dios sigue molesto, ¿no? Con nosotros, por lo menos en algunos momentos, ¿no? Y aparte de sentirnos culpables ante Dios, pues nos sentimos culpables ante los demás, ¿no? No he sido lo suficientemente bueno, ¿no? No he dado la talla. Tenía que haber hecho más, ¿no? Sigo fallándole a Dios y fallando a los demás. Sigo lastimando a los demás. Y así, ya sea por algo que hice o por algo que debía de haber hecho que no hice y seguimos con estos sentimientos de culpa, ¿no? No he sido una buena persona, no he sido un buen esposo o una buena esposa, no he sido un buen padre, una buena madre para mis hijos, o no he sido un buen hijo o una buena hija para mis padres, ¿verdad? No he hecho mi parte, no he hecho lo que me corresponda, lo que me corresponde, ¿no? Tenía que haber hecho más de lo que hice, ¿no? O tenía que hacer esto y no lo hice, ¿no? Y por eso, pues, seguimos sintiéndonos culpables, tanto ante Dios como ante los demás. O sea, seguimos como cargando con nuestra culpa, ¿no? Y como vimos hace rato, pues, ¿cómo se supone nos liberamos de la culpa, ¿no? Pues hay que expiarla. ¿Y cómo se expía la culpa? Pues sufriendo, ¿no? Y aquí volvemos a un tema que hemos estado viendo en las últimas semanas, por medio de los sacrificios, ¿no? La entrega, el dolor, el sudor y la sangre. O sea, a veces hay que trabajar y hacer algo para liberarnos de esa culpa o simplemente sufrir, ¿no? Y entonces, por más que se diga que Cristo expió nuestros pecados en la cruz, nosotros sentimos que todavía tenemos que expiar nuestros propios pecados, los que seguimos cometiendo, pagando por el mal que hemos hecho, ¿no? Y a veces, ¿no? Nos ocurre, sobre todo los que trabajamos como pastores o pastoras con la gente, ¿no?
que por más que se le diga a la gente que Dios te perdona tus pecados, tu culpa, gracias a Jesús y su muerte o su sangre, todavía la gente no se puede perdonar a sí misma, ¿no? Por más que se diga que Jesús cargó con nuestra culpa, pues muchos de nosotros seguimos cargando con esa culpa todos los días, ¿no? Tenemos, bueno, estos sentimientos de culpa que nos pesan, ¿no? Bueno, podemos ser algunos de nosotros, ¿no? Porque también todos conocemos gente que dice, no, pues yo no me siento culpable de nada, ¿no? No reconocen haber hecho ningún mal, ningún pecado, piensan que no tienen que pedirle perdón a nadie, perdón de nada a nadie, que están perfectamente bien, pero generalmente vemos esas personas y decimos, pues esas son las personas que más tendrían que reconocer su culpa, ¿no? Porque son las personas que a veces como más pisotean a los demás y más maltratan y todo eso y dicen, no, yo estoy bien, los demás están mal y yo estoy bien, ¿no? Entonces, diríamos que esas personas que dicen que no son culpables, a veces son los que más culpa tienen, ¿no? Los que más necesitan cambiar. Bueno, entonces, ¿dónde debemos estar con nosotros, no? Con los que viven cargados de culpa, reconociendo que no han hecho lo suficiente, que no han dado la talla, o los que no admiten y reconocen su culpa, ¿no? Que dicen, yo no soy culpable de nada. Bueno, yo creo que tendremos que decir que ambas alternativas están mal, ¿no? Pero ¿por qué están mal? Y aquí vuelvo a este concepto de Dios, que es lo que hemos venido trabajando aquí. El Dios de la Biblia y el Dios de Jesús no es un Dios que simplemente nos impone y prohíbe cosas por gusto, ¿no? Porque muchas veces se entiende el pecado así como que Dios nada más nos dice, no hagas esto porque no me gusta, o haz esto porque esto sí me gusta, como si fuera una cuestión como de gusto o de inclusive de caprichos de Dios, ¿no? Quiero que hagas esto y no hagas lo otro, ¿no? O un Dios que lo que quiere es siervos, gente que lo adore, que glorifique, que lo honre, como que le obedezca, pero por él, ¿no? En lugar de preocuparse por uno, se preocupa como por él, ¿no? Como si fuera un Dios egoísta o ególatra, que quiere, pues nada más que todos se sometan a él y hagan lo que él diga por obligación, ¿no? O a veces se nos habla de este Dios que está más preocupado por su santidad y su justicia que por nosotros, ¿no? Como si lo importante para este Dios fuera como mantenerse lejos de todos los pecadores, ¿no? Y asegurar que cualquier ofensa o violación de su ley queda castigada, ¿no? Ahora, para mí el problema es ese concepto de Dios, ¿no? Y cuando veo a Jesús y leo la Biblia, veo un Dios diferente, un Dios que lo que le preocupa no es su justicia, es su santidad, lo que le preocupa somos nosotros, ¿no? Lo que le interesa es que seamos felices y tengamos bienestar en todos los diferentes aspectos de nuestra vida, tanto en lo individual como en lo comunitario, en nuestra relación con los demás, en el hogar, en el trabajo, en todas nuestras relaciones, ¿no? O sea, es un Dios de amor incondicional que está plenamente comprometido con nosotros, porque lo único que pretende es nuestro bien, ¿no? Sin duda nos manda no hacer ciertas cosas y sí hacer otras cosas, pero no es por causa de él, ¿sí? No es por la forma en que lo que hacemos le afecte a él. Más bien, eso nos lo dice por causa de nosotros, ¿no? Si nos dice, pues, haz el bien, pues no lo dice por él, sino por nosotros, ¿no? Porque solamente así, solo haciendo el bien, podemos estar bien, ¿no? Si nos exige también evitar el mal, no es por causa de él, porque lo vayamos a ofender o lastimar o no sé, sino porque no quiere que nos andemos lastimando a nosotros, ¿no? Que no nos hagamos daño, ¿no? Y por eso nos dice, haz lo que te digo, no por mí, sino por ti, ¿no? Y también no hagas esto otro
no porque me perjudique, no, porque me perjudiques a mí, que soy Dios, ¿no? Pues que él le puede perjudicar a Dios, ¿no? Que él le puede dañar a Dios. Sino más bien nos dice Dios, no hagas esto por ti, porque esto te perjudica a ti y a otras personas que también amo y quiero, ¿no? Entonces nos dice, sigue el camino que te he trazado, porque ese camino lleva al bienestar y la felicidad, y si te desvías de ese camino, te vas por otros caminos, te vas a hacer mal, vas a llenar tu vida de dolor y sufrimiento, y eso es lo que yo no quiero, ¿no? Quiero que seas feliz, pero solo vas a ser feliz si haces el bien y evitas el mal, ¿no? Otra forma de decir lo mismo, ¿no? Que creo que cuando trabajamos con personas que se sientan como llenas de culpa, ¿no? De un Dios que dice, lo que quiero de ti es que tú te ames como yo te amo, ¿no? Que tú te comprometas con tu propio bienestar de la misma manera que yo estoy comprometido con tu bienestar, pero solo puedes amarte a ti mismo y estar comprometido con tu propio bienestar si amas a los demás, ¿no? Si estás comprometido con el bienestar de los demás también, porque si las personas alrededor de ti no están bien, pues tú tampoco vas a estar bien, ¿no? Y lo que te va a hacer feliz pues no es ser una persona egoísta, que nada más esté pensando en sí misma, sino lo que te va a hacer feliz es amar a los demás con tu corazón, con todo tu corazón, como Dios, ¿no? Entonces, bueno, hay que notar entonces que aquí estamos hablando de Dios muy diferente del Dios que simplemente quiere mandar y prohibir cosas por causa de él y castiga a todos los que no le obedecen, ¿no? Porque este Dios lo que le interesa no es castigarte, sino ayudarte, ¿no? O me gusta decirlo de esta forma. A este Dios no le importa echarte la culpa, sino echarte la mano, ¿no? Por eso si te tropiezas, si haces algo malo, indebido, en un primer momento no se enoja contigo, sino que te dice con amor, oye, eso no es bueno para ti ni para los demás, no hagas eso, pero porque no te conviene, ¿no? O por lo mismo, cuando caes en conductas que te hacen daño y te lastiman, en lugar de quererte castigar, así, ¿no? Lo que quieres es levantarte, limpiarte, enderezarte para que otra vez sigas por el camino que Él te ha indicado por tu propio bien, ¿no? O sea, lo que quiere no es que te sientas culpable, que te estés recriminando tu conducta, torturando de a ti mismo, ¿no? Ni mucho menos que estés sufriendo para expiar tus pecados, ¿no? Inclusive yo lo diría así, a este Dios no le interesa ni la culpa ni la expiación, como tradicionalmente lo entendemos, ¿no? Lo que le interesa es que dejes de hacer lo que te perjudica a ti y a los demás y que más bien hagas lo que promueve tu bienestar y también el de los demás, ¿no? Lo que quiere ver no es que te estés golpeando tu pecho, así diciendo qué malo soy, ¿no? Sino que te abraces, que te cuides, ¿no? Que te ames a ti mismo, igual como Él te ama, a pesar de todos sus errores y defectos y pecados, ¿no? No quiere cargarte de culpa, sino quiere cargarte de felicidad y bienestar, pero solo lo puedes hacer si evitas lo malo y haces lo bueno como él te manda en su amor, ¿no? Ahora, si a veces si insistimos en seguir un camino malo que no nos conviene, el buen camino que Dios nos ha trazado, nos negamos a escucharle y todo eso. Podríamos decir que Dios se enoja o se molesta con nosotros, pero es una expresión de su amor, ¿no? O sea, si Dios se molesta contigo es porque te ama y quiere tu bien y no quiere que seas tan terco, ¿no? Le da coraje que andes destruyendo tu bienestar y felicidad, ¿no? Y por eso lo que quiere es que recapacites, ¿no? Que dejes de ser terco y rebelde y para mejor amarte a ti mismo o a ti misma como Él te ama, ¿no? Y aun cuando haces algo malo o algo así, lo que quiere no es que te sientas culpable o que sufras para expiar tus pecados,
sino que te des cuenta de tus errores y equivocaciones, podríamos decir inclusive tus estupideces, ¿no? Y que dejes de cometerlos por tu propio bien, ¿no? Y si en algún momento, no vamos a entrar mucho en este tema hoy, pero si en algún momento Dios te deja sufrir las consecuencias de lo que haces, o te hace pasar por momentos difíciles en tu vida, no es porque no te quiera, sino porque está tratando de moldearte, convertirte en una persona que hace lo que conviene, ¿no? Y que deja de hacer lo que no conviene por tu propio bien, ¿no? Bueno, si ustedes estudian la Biblia en sus lenguas originales, en hebreo y griego, se van a dar cuenta de que ni en hebreo ni en griego existe una palabra que corresponde exactamente a lo que nosotros entendemos hoy por culpa. Busqué en la Biblia versión Reina Valera que generalmente usamos, y saben que la palabra culpa aparece una sola vez en todo el Nuevo Testamento y muy pocas veces en el Antiguo Testamento, ¿no? Y aún en los pasajes donde aparece, más bien significa una falta, y no como un sentimiento o un estado, ¿no? Después de haber hecho algo malo, ¿no? La palabra culpable aparece, pero significa más como responsable, ¿no? Y otra palabra que casi no aparece en el Nuevo Testamento es expiar o expiación, ¿no? Sí es un concepto bíblico expiar, pero expiar originalmente significa lavar, limpiar o purificar, ¿no? Entonces, cuando se habla de expiar pecados y faltas, lo que se tiene en mente es lavarlos o limpiarlos en el sentido de quitarlos de tu vida, ¿no? Eliminarlos, dejar las conductas malas para seguir el bien. Entonces, la expiación tiene que ver con purificación de tu vida, de tu corazón, etcétera, de quitar todo lo malo, lo dañino, lo tóxico, ¿no? Esa es la clase de expiación que Dios quiere porque nos ama, ¿no? Lo que quiere no es que nos sintamos culpables, que suframos, sino que dejemos a un lado lo que nos lastima y nos perjudica para hacer lo que nos conviene, ¿no? Y entonces, según esta idea, envía a su hijo, sí, para expiar pecados, pero solo en este sentido de como quitar todo ese mal, todo eso tóxico de nuestras vidas y darnos un nuevo corazón, una nueva forma de pensar y vivir. Y no es su cruz en sí, ni su sangre lo que logra eso, ¿no? Lo que hemos venido trabajando estas semanas es que Jesús viene a formar esta comunidad alternativa en una comunidad en la que se diga sí a lo que es bueno para nosotros y no a lo que destruye nuestro bienestar y paz y felicidad. Y entonces, si Jesús acaba en una cruz, fue por sus esfuerzos por salvarnos nosotros mismos, ¿no? De nuestras conductas destructivas, haciéndonos como parte de esta comunidad, ¿no? Y como vimos, estos esfuerzos por conformar una comunidad alternativa donde pudiéramos tener esta expiación o transformación, pues lo llevó a la muerte porque eso produjo conflictos y enfrentamientos y entonces nos echó para atrás, ¿no? Bueno, para terminar, entonces, ¿qué diríamos? ¿Murió Jesús por tu culpa? No hay ningún pasaje de la Biblia que hable en esos términos. Sí se dice que murió por ti y por tus pecados, pero ese tema lo voy a trabajar un poco más la próxima semana, pero eso no es lo que muchas veces se nos ha enseñado, ¿no? Dio su vida para generar esta comunidad alternativa en la que pudiéramos ser salvados de nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras conductas destructivas, de esas formas de pensar y vivir que nos lastiman y nos hacen daño, ¿no? Entonces, cuando el Nuevo Testamento dice que Él es la expiación por nuestros pecados, eso es lo que quiere decir, que nos quita y nos limpia todas esas cosas de nuestra vida, ¿no? Y cuando decimos que Jesús murió por nosotros, esa es la idea, ¿no? Su idea era formar esta comunidad donde pudiéramos ser limpiados y lavados y purificados
de todas estas cosas malas en nuestra vida que nos hacen daño y salvarnos, como dije, de nosotros mismos, ¿no? Y eso es lo que le interesa a Dios y a Jesús, ¿no? Al Dios que Jesús proclamó. Bueno, ahí termino. Miguel Ángel va a dar una de las reacciones. No sé si sí llegó, creo que Roberto también nos va a ayudar. Muy bien, vamos a escuchar primero a Miguel Ángel y después a Roberto. Muchas gracias, David, y muy interesante, sobre todo muy retador la exposición, ¿no? Voy a comentar algunas cosas. Ahora sí, aludiendo a lo que estaban hablando Mateo y David al principio, esperando que el Espíritu Santo esté trabajando, porque no tuve como oportunidad esta vez. Normalmente tenemos como esta oportunidad de leer antes. Yo lo recibí antes, obviamente, pero no tuve tiempo de leerlo. Entonces, más bien la reacción va a ser realmente una reacción de este momento, ¿no? Me llama la atención muchas cosas, pero quizá lo primero que yo podría comentar es lo que mencionaba justamente David, como estos pecados, como las ofensas, ¿no? A Dios. Y ahí retomar un poquito quizá lo que mencionábamos en la reunión pasada, cómo nuestra construcción social también nos hace fabricarnos un Dios que actúa como nosotros actuamos en lugar de nosotros actuar como Dios quiere que actuemos, ¿no? O sea, nuestras reacciones corresponden también a cómo nosotros nos imaginamos a Dios. Pensamos que Dios va a actuar como como a nosotros nos han enseñado a actuar. Entonces, lo que me ofende a mí es lo que asumo yo que ofende a Dios también. Y eso se vuelve un poco como personal, como individual, ¿no? Por eso mismo pensamos también que las consecuencias del pecado o el sufrimiento que tenemos son consecuencia de nuestro pecado, porque normalmente quienes somos papás o mamás, a veces tenemos esa actitud, ¿no? Esto te pasó por haber hecho esto. Entonces pensamos que Dios actúa de la misma manera, ¿no? Si estás así es porque no, porque tú hiciste algo malo y ahora tienes que pagar, ¿no? Entonces, esa primera parte a mí me remite otra vez a esta idea de cuántas veces nosotros hemos construido un Dios a nuestro modo, ¿no? En vez de tratar de descubrir qué es lo que Dios nos quiere decir a todos y todas, tratamos de hacer que Dios diga lo que yo quiero que diga o que reaccione como yo quiero que reaccione. Y entonces, si yo lo que quiero es desquitarme de mi enemigo, entonces yo le pido a Dios que se desquite, que lo destruya y todo esto, ¿no? Sin embargo, cuando yo platico con los pequeños y pequeñas para primera comunión, hago mucho énfasis en que los pecados que se mencionan, por ejemplo, en los 10 mandamientos, normalmente son pecados que nos afectan a nosotros, como decía David, y a quienes nos rodean, ¿no? Y siempre centramos el tema en decir, a ver, si yo miento, primero me estoy haciendo daño a mí mismo porque estoy perdiendo credibilidad con los demás, pero también estoy dañando a la persona a la quien le estoy mintiendo. Si yo robo, si yo mato, si yo golpeo, no es que eso le ofenda a Dios como tal, obviamente le ofende, pero le ofende porque nos hacemos daños a nosotros mismos y a los demás también y a las demás, ¿no? Y en ese sentido, hay una frase que decimos a veces muy a la ligera que es amar a Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces se nos olvida esa parte, ¿no? El mensaje de Dios no solo es hacia afuera, es también hacia nosotros mismos. A Dios le preocupa que nos amemos y quiere que nos amemos también, como decía David, ¿no? Entonces, en ese sentido, los pecados a veces tienen que ver más con una cuestión hacia lo que hacemos hacia nosotros mismos y hacia los demás y las demás, que lo que supuestamente estamos haciendo en contra de Dios. Y ahí quisiera retomar, por ejemplo, lo que denunciaban como pecado los profetas, ¿no? A mí me gusta el capítulo 8, por ejemplo, de Amós, y lo busqué aquí para no inventármelo, cuando el profeta Amós dice, ustedes esperan las fiestas, ahorita lo voy a mencionar, dice, haré que el sol se... Esto es lo que el Señor Dios me mostró, una canasta en aquel día, firme. Bueno, no creo que busqué. ¿Cuándo pasará la fiesta de la luna nueva para que podamos vender el grano
o el día de reposo para que pongamos a la venta el trigo. Ustedes buscan achicar la medida y aumentar el precio, falsear las balanzas y vender los desechos del grano, comprar al desvalido por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Eso es un poco lo que Amós decía de lo que ofende a Dios, ¿no? Y no habla de algo individual, habla de lo que ellos y ellas hacen hacia los demás, el aprovecharse de la posición que tienen para vender más caro, para comprar la voluntad de los demás con dádivas, y también lo que dice Isaías en el capítulo 58, ¿no? Esta parte de el ayuno que agrada a Dios, ¿no? ¿Cuál es el verdadero ayuno? Pero también en ese mismo pasaje, Isaías dice, ese no lo busqué, pero dice palabras más, palabras menos, ustedes esperan el día del ayuno, pero el día que ayunan, también hablan mal de su prójimo y afectan a los demás y buscan venganza y todo eso, ¿no? Entonces, Jesús no solo viene a acercar a Dios a la gente como un Dios de amor, sino que también retoma esta parte de los profetas de hablar del pecado más en un sentido de la injusticia, del dolor, de la condenación que se predica, ¿no? Esta idea de expiar y sufrir para aclamar, para callar la ira de Dios, ¿no? Yo creo que a veces a las comunidades, obviamente, igual que en el tiempo de los profetas, igual que en el tiempo de Jesús, les rinde mejores réditos predicar condenación y culpa que predicar liberación y salvación. Y por eso la predicación de la mayoría de las iglesias, sobre todo las más fundamentalistas, son en ese sentido, en el sentido de culparte a ti de todo, ¿no? Y si Dios está enojado con el mundo es porque tú has hecho y tú lo estás provocando. Incluso llegar al punto de mostrar este Cristo crucificado sangrante y decir, ese es tu lugar, ¿no? Él está ahí, pero quien debería de estar ahí eres tú, ¿no? Entonces, generar esta culpa exacerbada también le genera réditos a las comunidades, ¿no? Siempre predicar condenación genera mejores dividendos que predicar salvación, pero cuando uno se remite a la Biblia, los profetas lo que anunciaban y lo que denunciaban era eso. Anunciaban salvación, pero también denunciaban todo aquello que dañaba a los demás y a las demás. No es el ayuno que agrada a Dios, el anunciar libertad a los presos, dar vista a los ciegos, ayudar a los oprimidos, socorrer a las viudas y a los huérfanos. Entonces hay como una idea muy clara desde los profetas y que retoma Jesús de cuál es el pecado al que se refiere la Biblia, ¿no? En ese mismo sentido también, están aquellos que no reconocen su culpa porque también reconocen o ubican la culpa como algo personal y no se ubican dentro de los indiferentes y dentro de los que cometen injusticias o opresión, no reconocen o no reconocemos a veces que caemos en ese mismo juego de un sistema social que nos ha dividido por clases, por colores, por condición económica, y eso nos desvía y nos hace sentirnos mejor que los demás, ¿no? Y no reconocer nuestras culpas. David mencionaba lo de las liturgias al principio, y tomando eso como referencia en el culto centroamericano, específicamente el salvadoreño, la confesión de los pecados a la que hacía alusión David en su plática, en su diálogo, tiene esta sensación de por mi culpa, ¿no? Por lo que he hecho y lo que he dejado de hacer y todo eso. A mí me gusta mucho la confesión del culto luterano salvadoreño, porque lo que dice es, confesamos que no hemos sido justos ni sinceros contigo y con nuestros hermanos. El pecado y la injusticia se han apoderado de nuestras vidas, ¿no? El reconocer que a veces nos dejamos invadir por la injusticia y terminamos haciendo cosas que son injustas para los demás. Dice también, no escuchamos tu voz en el sufrimiento y en el dolor de nuestros pueblos. Nos hemos vuelto insensibles e indiferentes al clamor y a la angustia en que viven tus hijos e hijas. No hemos llevado la buena noticia a los más necesitados, no hemos anunciado libertad a los presos, y lo mismo que dice Isaías. Esa es más o menos la dinámica de confesión que tenemos también en las otras que tenemos en el libro de liturgia. Y esas confesiones aluden mucho más a un pecado estructural que a un pecado personal, ¿no? Y retoman esta idea de que los pecados de los que hablamos cuando hablamos del reino de Dios son los que nos afectan a nosotros y a los demás. En ese sentido,
este Dios de no hagas esto o este Dios de haz esto para agradarme no cabe en esta dinámica, ¿no? Porque lo que nosotros encontramos es no nuestra culpa, sino nuestras responsabilidades en lo que está sucediendo alrededor y reconocer cuando no estamos actuando de acuerdo a esos sí que nos menciona David desde la primera plática y cuando estamos más bien, estamos del lado de esos no, del no hacer esto y estamos haciéndolo, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo yo que cuando nosotros pensamos que Jesús muere por nuestros pecados, yo creo que Jesús muere por predicar justamente un Dios de amor que era contrario, retomando lo que decía David en la primera de estas reuniones, que era contrario al Dios que predicaban y que le estaba generando dividendos a los poderosos y a los maestros de la ley y todo eso. Predicar un Dios de amor y ubicar los pecados que están en esa cruz, no como mi culpa, sino los pecados justamente que estaba mencionando, la injusticia, la opresión, el juzgamiento a los demás, el rechazo, eso es lo que está representando, esos pecados, creo yo, son los que están representados en la cruz, ¿no? Esos son los pecados con los que carga Jesús y que está dispuesto a cargarlos para justamente cambiar todo eso. Volviendo a la primera reunión, Jesús muere por denunciar, igual que los profetas, ¿no? Por denunciar opresión, injusticia, abuso de poder, indiferencia ante la situación de los demás. Esos pecados son los que podemos ver también reflejados en la cruz de Jesús, ¿no? Y obviamente hay que reflexionar, creo yo, cuánto de eso nos corresponde a nosotros también, que no significa que esté ahí por mi culpa, pero sí significa reflexionar sobre todo eso que llevó a Jesús ahí, ¿está presente ahora o no? Y cómo estoy reaccionando yo a eso, ¿no? En la Biblia, como bien decía David, perdón, ya te subí de nivel, David. Como bien decía David, Jesús cargó no con nuestra culpa, sino con nuestros pecados. Y eso es interesante como tenerlo bien claro, ¿no? Todos esos pecados que están en nuestra sociedad son los que carga Jesús, ¿no? Y Jesús se enfrenta al Dios tirano en esa cruz. Jesús se enfrenta a la injusticia, a los oídos sordos del clamor del pueblo, los enfrenta en esa cruz, pero en esa misma cruz Jesús también está cerca del Dios de amor que predicó durante toda su vida. Tan cerca que yo no puedo concebir que alguien le diga a alguien, en tus manos encomiendo mi espíritu, si le estoy hablando a un tirano o a alguien que me va a castigar. Estoy entregando mi espíritu a alguien que lo va a recibir con amor. Entonces ahí está esta confrontación entre el Dios opresor que lleva a Jesús a la cruz y el Dios de amor que le está acompañando en todo ese dolor, ¿no? Para terminar, creo que también cuando uno reconoce esta culpa, como quizá lo hicieron, no quiero decirlo porque no está en la Biblia, pero como quizá lo hicieron quienes estuvieron presentes en ese momento, tienen un cambio rotundo, ¿no? Los discípulos y discípulas de Jesús, después de vivir por todo, pasar por todo ese tema de la cruz, tienen un cambio sustancial y entienden los pecados de una manera diferente. No se van cargados de culpa, se van liberados, como decía David, de esos pecados y entonces tratan de continuar siendo congruentes con lo que Jesús enseña en su amor hasta la cruz, ¿no? Y entonces generan estas comunidades alternativas que tienen todos estos valores del sí que mencionaba David, del amor al prójimo, del acompañamiento comunitario, del poner todo en común, porque en la cruz ellos son liberados de este otro pecado de la culpa y entonces son libres para poder actuar en consecuencia al amor que Jesús demostró o demuestra en la cruz. Eso no significa que no nos vamos a volver a equivocar. Obviamente seguimos cayéndonos y seguimos haciendo cosas que quizá no son del agrado de Dios, pero entonces lo entendemos de otra manera. Ese no es el pecado. Esos son mis errores, esos son mis debilidades, esas son mis malas decisiones. El pecado, creo yo, sigue siendo el pecado que lleva Jesús a la cruz, sigue siendo el pecado que nos daña a nosotros y que daña a los y las demás. Entonces, eso quería comentar como de lo que comentó David y nada más cerrar diciendo esto, ¿no? Que el Jesús que muere en la cruz
trata de retomar también algo que Dios ha tratado de transmitir durante toda la historia a través de los profetas también, ¿no? ¿Cuál es el verdadero pecado que ofende a Dios y cuál es el verdadero ayuno que agrada a Dios? Solamente. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Muy interesantes tus comentarios. Dos cosas breves para darle el lugar a Roberto. Esto de echar culpa es una forma de manipular, porque una vez que te tengo cargado de culpa, ya te puedo como decir, pues tienes que hacer esto y esto y esto para expiar tu culpa, ¿no? O sea, y entonces la culpa muchas veces es una forma de manipulación, ¿no? Y lo otro, me gusta más, por ejemplo, esta palabra responsabilidad, ¿no? Sin duda tenemos que reconocer lo que está mal, reconocer nuestras responsabilidades y eso, pero no es lo mismo decir eso que decir, ay, mea culpa, ¿no? Sino, pues tengo que cambiar este aspecto de mi vida y le pido a Dios y a mis hermanos y hermanas en la fe que me ayuden a cambiar. Entonces, no se trata de expiar culpa en ese sentido, ¿no? Sino expiarlo en este otro sentido de reconocer, pues esto sí está mal en mi vida, lastima a los demás, etc. Y tanto yo como Dios y los demás quieren que eso cambie en mi vida. Y entonces eso es lo que busco, ¿no? Cambiar en lugar de sufrir porque me siento culpable. Bueno, damos la palabra a Roberto Jiménez. Roberto, creo que es la primera vez que nos acompaña. Ha trabajado mucho en la capellanía de la comunidad teológica. Conozco a Roberto desde hace muchos años, y le damos la bienvenida y adelante, Roberto, para escuchar también tu reacción. Gracias, hermano David. Como siempre, un gusto verte nuevamente. Sí, hace muchos años ya de nuestra amada Comunidad Teológica de México. Ya en alguna ocasión comentaba que me tocó una época de oro de la Comunidad Teológica de México. Estoy muy honrado, la verdad, porque entre mis maestros estuviste tú, Javier Ulloa, Sergio Ulloa, Raquel Cantú, Ricardo Blanco, no sé, grandes hermanos, ¿no? Entonces, Hugo Gallardo, ahora que me ha invitado, por cuestiones de trabajo, pero ahora ya nuevamente obtengo nuevamente mi independencia en el trabajo. Estaba en una empresa ahí al 100% y bueno, nos quita un poco de tiempo, pero un gusto, un gusto. Pues a mí esto de la cruz recuerdo hace ya muchos años a un amigo cuyo tío eh, estuvo en la terna ahí de cuando estaba el Papa. eh, este, Ay, no recuerdo el nombre. El Papa anterior, que vino a México varias veces, se me fue el nombre ahorita. Juan Pablo. Sí, de Juan Pablo. No quedó en esa terna él por cuestiones de algunos votos, pero bueno, estoy hablando de una familia con una rica tradición cristiana católica, ¿no? Y él en una ocasión me vio a mí una cruz. A mí me gusta siempre cargar una cruz, desde niño lo hago. Y él me decía, ¿cómo es posible que tú eh, cargues una cruz cuando la cruz representa un instrumento de tormento, de sufrimiento, de muerte, de alguien en el que tú crees? Y él me decía, con una analogía, es como si a un familiar de nosotros, a un ser muy querido, lo mata con una pistola, huye el asesino y la pistola queda tirada y yo llego y agarro la pistola y la pongo en mi sala, ¿no? No es lo mismo lo que tú estás haciendo, me decía. Y creo yo que tiene que ver mucho, David, con lo que tú nos compartes, esto de cómo veo la cruz, ¿no? Como un instrumento de tormento, de dolor, de sufrimiento, de muerte, de sangre, donde se derramó sangre, del justo por los injustos, ¿no? Así lo veo. O veo la cruz como un instrumento de gracia, ¿no? La gracia de Dios. La cruz como algo que representa el amor de Dios en su parte más profunda. La salvación, la sanidad, la felicidad para las personas. En nuestra tradición judeocristiana creo yo que debemos de ver la cruz de esa manera, ¿no? La victoria del Señor, la victoria de Jesús sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte, ¿no? Rescatando de esa manera a la humanidad. Y veo, por ejemplo, en Hebreos 10:10, ¿no? Dice así el Señor en su palabra: somos santificados
mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo, ofrecido una vez y para siempre. En otras versiones encontré que dice ofrenda, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús. El domingo pasado, dentro de nuestro calendario litúrgico, pues hablamos de Mateo, ¿no? De este juicio de las naciones, donde dice Jesús: yo tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recibiste, estuve desnudo, me vestiste, estuve enfermo, viniste a mí, estuve en la cárcel, me visitaste. Las necesidades más elementales que tenemos como personas, como ser humano. Y entonces dice que el mayor pecado que tenemos nosotros como creyentes es si sabemos hacer el bien y no lo hacemos. Eso es un pecado. No es que vayamos al cine, que bailemos, que nos tomemos la cerveza. No, el mayor pecado es que sabiendo hacer el bien no lo hacemos. Cerramos nuestro corazón. Y debemos de entender que el cargar la cruz entre dos es más fácil, es más ligera. De gracia hemos recibido, de gracia debemos dar con los demás. Prestarles nuestra voz, apoyarles en sus necesidades más básicas. Para mí la cruz es eso. Creo yo que me quedo con eso de la ofrenda de Jesús, ¿no? Porque sí, obviamente fue un instrumento de sacrificio, pero en Hebreos, perdón, en Colosenses también dicen, ¿no? Que Jesús con los brazos abiertos, Jesús crucificado, exhibió públicamente a los principados de maldad, a las potestades de maldad, a Satanás, y los venció en la cruz. Jesús con los brazos abiertos nos está diciendo: eres libre del pecado. Entonces, yo para concluir, David, no sé, ¿creemos en un Dios? A mí cuando me dicen, ¿crees en Dios? Yo la verdad que me tomo mis reservas, porque puedo decir, a lo mejor en el Dios que yo creo, no es en el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Creo en un Dios hecho a mi necesidad, a lo que yo en ese momento quiero, o a quien le estoy compartiendo le doy un Dios a su medida. Tengamos mucho cuidado. Yo prefiero 1000 veces decir, yo confío en Dios, en un Dios de gracia, de misericordia, de bondad, de amor, de justicia, de paz, que sí nos confronta en la cruz, que sí nos confronta con su palabra, pero finalmente nos termina edificando. La cruz está vacía. Yo, como le decía a aquel amigo, la cruz está vacía, el sepulcro está vacío. ¿Por qué? Porque no pudieron vencer a nuestro Señor Jesucristo. Y sin embargo, creo yo que nuestra tradición judeocristiana, pues es un símbolo que debe de ser muy importante, pero que nosotros debemos de darle, creo yo, el sentido correcto, ¿no? Así como tú nos dices, alejémonos de ese sentido o de esa idea de culpa, de que no soy digno. ¿En cuántas oraciones hemos escuchado, o yo he escuchado, ¿no? En personas que son muy calvinistas, ¿no? Que dicen, es que soy un oprobio. Cuando decimos, bueno, todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, pues fue para darnos libertad, para hacernos dignos, hijas e hijos de Dios. Somos personas dignas por todo eso que hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces debemos de creerlo nosotros primeramente, ¿no? ¿Quién soy yo para juzgar a los demás o para condenar a los demás, echándoles tantas cargas de sentimientos de culpa, de pecado, ¿no? Cuando ya Jesús nos liberó. Y para terminar, creo yo que debemos de entender esto de la gracia, ¿no? La cruz como un instrumento de la gracia, de la plenitud de la gracia de Dios. Pero decir que una cosa es la gracia y otra cosa es lo que es gratis. Y no fue gratis. Se pagó un alto precio, que fue la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que yo podría compartir, amados hermanos. Gracias, David. Al contrario, gracias, Roberto. Me llama la atención, nada más quiero responder a una cosa para ir con los grupos y quiero compartir mi pantalla. Tú tocaste este capítulo 10 de Hebreos, ¿no? Este es Hebreos 10. Y noten aquí, dice la sangre de los toros, los machos cabríos, no puede quitar pecados. Y habla de Jesús diciendo esto: sacrificio, ofrenda, no quisiste, más me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, Dios, para hacer tu voluntad con el rollo, ¿no?
y luego diciendo sacrificio, ofrenda y holocaustos no quisiste ni te agradaron. Y he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Y luego este versículo que tú citas, ¿no? O sea, que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, pero en este sentido, no de que fue una ofrenda de sufrimiento, de sangre, etcétera, sino que fue ofrecerse para hacer la voluntad de Dios, amando a los demás, sirviendo a los demás, ¿no? Y ese es, digamos, el sacrificio y la ofrenda que Dios quiere, y según esto, lo otro no expía los pecados, o sea, lo que expía, lo que quita estos pecados es este tipo de entrega, ¿no? Muy bien, pues gracias a los dos por reacciones muy interesantes. Vamos a dividirnos en grupos. Veo que en el caso de Mateo y Anet y Marta y Antonio, que a propósito digo que es el aniversario de Marta y Antonio, hoy es, ¿verdad? ¿Cuántos están cumpliendo? No sé si nos quieren compartir. Sí. 55 años. 55, ¿eh? Parecen 55 minutos. Oh, qué tierno todavía, Antonio. Fue ayer. Qué bueno. Fue ayer su aniversario. Entonces son 55 años y un día. Y un día. Y Y contando. vamos por más. Así es. Qué bueno. Pues muchas felicidades. Como hay dos que están junto con alguien, vamos a dividirnos en tres grupos, pero a lo mejor los voy a acomodar porque como en el caso de ustedes son dos en lugar de uno, podemos hacer eso. Y tomamos pues unos 15 minutos para los grupos. Ahorita los voy acomodando. Muy bien, tuvimos, bueno, en nuestro grupo también una discusión importante, interesante sobre el sacrificio, ¿no? Cómo se manejaba el sacrificio, pero escuchamos quienes quieran compartir, por favor, tal vez algo que no alcanzaron a tocar en su grupo. ¿Quieres decir algo, Roberto? Sí, fíjate que yo te comentaba con el grupo, con nuestros hermanos y hermanas, que se me quedó algo ahí en el tintero. Cuando yo decía de Hebreos 10:10, una versión decía, somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo una vez y para siempre. Y otra versión que les comentaba, dice, somos santificados mediante la ofrenda. Entonces sí, es cierto que hay un sacrificio, ¿no? El poder político, económico, religioso de la época, pues mata a Jesús, lo asesina, sí, es cierto. Pero les decía a los hermanos que también me recuerda aquel pasaje cuando Jesús dice, nadie me quita la vida. Yo tengo poder para poner mi vida y para volverla a tomar. Esa potestad la he recibido de mi Padre. Y es la decisión de decir, yo la pongo. Yo le ayudo a cargar la cruz a mi hermano desvalido, a mi hermana que tiene necesidad. Yo le ayudo, porque es mi decisión. Eso es lo que quería comentar, que se me quedó. Gracias. Gracias, sí, o sea, es la ofrenda de Jesús de sí mismo, y la idea es, nuevamente, lo que nos santifica, no es de que con esa ofrenda aplacó la ira de Dios o algo así, sino que a través de esta ofrenda de sí mismo forma esta nueva comunidad donde todos vivimos marcados por esa misma cruz, por esa misma actitud de ofrenda, y eso es, en ese sentido somos santificados, ¿no? O sea, cambiados en otras personas, ¿no? Entonces, bueno, habría que trabajar más estos textos. En nuestro grupo, Marta hizo la observación, ¿no? Pues es que a mí bueno, estoy parafraseando, ¿no? O sea, me metieron muchas de estas cosas siempre, ¿no? Cuando en la iglesia y todo desde niño, ¿no? Que uno tiene, y precisamente eso es lo que hay que ver, ¿no? O sea, a lo mejor ya es hora de cuestionar muchas de estas cosas que a mí también me enseñaron de niño en la iglesia, ¿no? Y por eso estas reacciones. Miguel. Sí, gracias. Bueno, estuvo bien rico el diálogo.
en el grupo. La verdad es que les comentaba yo a Mateo, a Ned, a Roberto y a Alfredo que una de las cosas bonitas es escucharnos y aprender de cómo están viendo los temas los y las demás, ¿no? Eso es maravilloso. Pero justo en lo que mencionabas, David, y creo que eso me estaba preguntando yo, porque hay un canto, bueno, hay muchos que me gustan mucho, pero hay un canto específicamente que me gusta un montón, pero que dentro de la letra, por ejemplo, habla de eso, de que con su sangre él aplacó la ira del Señor, ¿no? Entonces, es algo y me recuerda mucho a Nicodemo, cuando Nicodemo se cuestiona todo lo que ha aprendido y va con Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y él le dice, tienes que nacer de nuevo. Toda esta parte de reconstruir la narrativa del Dios, ¿no? Yo creo que el tema del sacrificio es un tema que a lo mejor podríamos ahondar mucho más, porque justamente la cuestión sacrificial sí responde a la idea de un Dios iracundo en cualquier contexto, o sea, en cualquier cultura y en cualquier cosmovisión. El sacrificio es una ofrenda de sangre hacia un Dios que está iracundo y que es la única manera de parar esa ira, ¿no? Entonces, creo que eso que hemos aprendido durante toda nuestra vida cristiana, también nos cuesta mucho deconstruirla, ¿no? Y verla desde otra perspectiva. Pero justo también, y en esta parte cíclica, creo que ese es el reto que tenemos, porque si uno revisa, es justamente lo mismo que pasa en las eras bíblicas. Un Dios cercano que después se vuelve un Dios tirano y entonces vienen los profetas y lo vuelven a acercar y después otra vez se vuelve a alejar en la narrativa y viene Jesús y lo vuelve a acercar. Y quiero terminar esta parte con esto que siempre he dicho de Juan 3:16, que es el versículo que de todo mundo, todo cristiano conoce, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, porque que envió a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y a mí, yo siempre digo en la comunidad, me gusta mucho el versículo 17, que dice, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para salvarlo a través de él, ¿no? Entonces, a veces se nos olvidan esos pequeños detalles de lo que anunciamos. Yo creo que comparto lo que decías y que decía la hermana Marta, ¿no? Hemos tenido una construcción de un Dios al que le gustan los sacrificios y le gusta no solo el sacrificio de su hijo, sino los nuestros también, pero tenemos que como releer a qué nos referimos cuando decimos el sacrificio, ¿no? Y lo último que quería compartir es que Mateo compartió algo que me hizo pensar en la importancia del perdón en nuestro tiempo. Tú decías en la plática que si Él cargó con nuestras culpas, ¿por qué nosotros seguimos cargando con la culpa? Pero también el perdón que se anuncia en la cruz pareciera que no es vigente, porque yo les comentaba en el grupo que en los tiempos de Jesús, todos los judíos y las mujeres y hombres, para quedar limpios, tenían que ir con el sacerdote y presentar su ofrenda. Y esa ofrenda tenían un ritual para que entonces, después de que el sacerdote hacía este ritual, entonces quedaba limpio. No bastaba con la fe y el creer en un Dios de amor, sino que había que partir de todo ese ritual. Y en nuestros tiempos pasa algo similar, ¿no? O sea, asumimos que el pastor o el sacerdote tiene el poder de perdonar nuestros pecados, ¿no? Si no es el pastor el que dice, en el nombre de Dios, yo te perdono todos tus pecados, pareciera que la cruz entonces no tiene como mucha validez. Eso me despertó lo que comentaba Mateo en la parte de tenemos que ir con el cura y confesarnos para que entonces ahí recibamos el perdón y no en la entrega, en la ofrenda de Jesús, ¿no? Entonces eso quería comentar que se habló en el grupo. Y quiero subrayar, ¿no? De que lo que, o sea, precisamente por eso quise compartir estos diálogos, igual en mi enseñanza y todo esto, porque las cosas que hemos heredado en nuestros himnos, en muchas de nuestras liturgias y todo eso, o sea, nos hemos ido dando cuenta de que muchas de estas ideas están mal y están como comunicando un concepto de Dios que ha generado mucho daño y algo que yo muchas veces argumento, ¿no? Nosotros vemos que en términos generales las iglesias están en crisis. Y yo insisto, esa crisis se debe en gran parte a lo que se ha enseñado, o sea, de estas formas de pensar que hemos manejado en la iglesia, como esto del sacrificio, lo que Dios quiere es que sufras para expiar tus pecados. O sea, mucha gente dice, ya no quiero saber nada de la iglesia porque me meten esas ideas y me hace mal.
y por eso hay que repensar, ¿no? Damos la bienvenida a Teresa, se unió un poco tarde, pero Teresa también fue alumna mía. Allá vamos a terminar, pero qué bueno que se puede unir tantito. Yo creo que veía como un poco, no sé si Antonio quiere decir algo o Marta. Sí, yo sí quisiera comentar algo. Probablemente no está en la dirección exacta de lo que estamos tratando hoy. Jesucristo le dejó al sacerdocio. Ahora hablamos, yo no sé como cuántos sacerdotes católicos o cristianos habrá en el mundo, probablemente 1 millón. No le dejó todas las herramientas. Una herramienta que me parece a mí muy central, son los milagros. Él sí los pudo hacer. Además, la palabra, desde luego, el mensaje que tenía. Pero tenía el milagro de su lado. Él nunca pidió, entiendo yo, que nunca pidió limosna para él o para el movimiento que estaba él encabezando. Entonces, al sacerdocio le quedó nada más la palabra, y sobre eso es en lo que se han desarrollado, porque no tienen a la mano los milagros para convencer, para motivar, y el miedo probablemente es un sustituto de los milagros que hizo Dios, Jesucristo. Perdón por estas ideas, porque no están... Bueno, eso ya nos lleva en otro tema. Lo voy a Buenísimo. agregar a la lista para hablar más adelante, esto de milagros, curación. La palabra milagro, igual como decía, de culpa, etcétera, no está en la Biblia. Habla de hechos poderosos, de sanaciones, etcétera. No se utiliza la palabra milagro, pero ese sería como tema para otro día, ¿no? No sé si alguien tiene un pequeño comentario más. Y no sé, veía como tal vez Mateo quería decir algo. Ya casi estamos a la hora, pero sí o tal vez no. Entonces, bueno, ya son las 8:30 y por respeto a la hora vamos terminando. Yo creo la mayoría sabemos en muchas de nuestras iglesias que este domingo empieza el Adviento, ¿no? Entonces, pues les deseamos más que nada, bueno, ante todo una época muy bonita, muy bendecida de Adviento. Las próximas 3 semanas vamos a trabajar temas de Adviento. Pueden ver la lista que compartí. La próxima semana vamos a trabajar precisamente esto de que el nombre de Jesús, ¿se acuerdan cuando Dios se le aparece a José en un sueño en Mateo 1 y le dice, llamará su nombre Jesús porque él salvará al pueblo de sus pecados? Entonces, aquí vamos a seguir trabajando un poquito este tema. Luego, la siguiente semana vamos a trabajar la cuestión de la masacre de los inocentes, ¿no? Y ver, bueno, ¿por qué se da eso? ¿Cómo se va manejando también las mismas cosas de que los inocentes tienen que morir para mantener a alguien en el poder, etcétera? Y luego el último viernes antes de Navidad, el tema va a ser la cruz y el pesebre. O sea, cómo se relaciona esta idea de bajarse, ¿no? De humillarse hasta nacer en un pesebre o morir en una cruz, ¿no? Entonces, lo que trabajaremos, los esperamos para las siguientes semanas, aunque sabemos que luego diciembre es muy ocupado para muchas personas, pero gracias. Y paso la palabra a Miguel para terminar. No, pues nada más eso, agradecerles y recordarles siempre que el espacio es abierto, que si ustedes quieren invitar a alguna persona que crean que disfrute de estos diálogos, así como lo hacemos nosotros, pues por favor háganles llegar el link. Y también invitarles a la parte de las reacciones, ¿no? A atrevernos, como decía, y retomo lo que decía Alfredo cuando empezó su participación en el grupo,
que decía que él da gracias a Dios por este espacio donde puede hablar abiertamente. Entonces, si creemos que hay otras personas que quieran hablar abiertamente de estos temas, sin sentirse juzgados, ni calificados, ni esto, pues por favor compártanlo. Y también que nos atrevamos a esta parte de las reacciones, ¿no? Entonces, pues muchas gracias a todos y todas y que tengan un feliz domingo de Adviento y lleno de mucha bendición. Gracias. Gracias. Buenas Gracias, noches. buenas noches. Todos. Gracias, hermanos. Gracias, profe.